Respecto a la hipertensión intracraneal, se supone que tenemos que ir a la causa y solucionarla, pero hay una serie de medidas estándar que se aplican en todos los casos mientras se soluciona la causa o como coadyuvante. Son medidas destinadas a bajar la presión intracraneal. Tenemos varios escalones de menor a mayor agresividad y los vamos controlando con una serie de sensores. Al paciente hay que implantarle un sensor de PIC, de presión intracraneal, para poder ver si nuestras medidas terapéuticas son suficientes o hay que ir al siguiente escalón. Estos sensores se implantan a través de un mini trépano en el cráneo y van normalmente al parénquima, son sensores intraparenquimatosos, o también hay algunos que van al espacio subaracnoideo, sudural o epidural. Si implantamos un drenaje ventricular, es decir, un catéter que va al ventrículo y además de sacar líquido nos mide la presión intracraneal, matamos dos pájaros de un tiro. El drenaje ventricular se suele indicar sobre todo en hidrocefalias, aunque también se puede poner en vez de un sensor intraparenquimatoso o epidural, que además nos saque líquido aunque la causa no sea una hidrocefalia de la hipertensión intracraneal. El drenaje ventricular se puede poner en cualquiera de los escalones, dependiendo del paciente. Generalmente se suele poner en los primeros porque es una medida que no es muy agresiva y ya os digo que tiene esta doble función. ¿Qué es lo primero que hacemos con un paciente que tiene hipertensión intracraneal? Lo primero, elevarle el cabecero de la cama. Es una medida nada agresiva, barata y que nos facilita el retorno venoso por las yugulares, vaciando moderadamente de sangre del cerebro y disminuyendo la presión intracraneal. Esta sería la primera medida. La siguiente medida sería sedar y relajar al paciente. Se le dan benzodiazepinas, relajantes musculares, de modo que el paciente se queda tranquilo y disminuye la presión intracraneal. En este punto tenemos que intubar al paciente, ya que no es capaz de respirar por sí mismo ante este coma farmacológico. Aquí es donde se suele implantar el sensor de presión intracraneal, porque en este punto se pierde la exploración clínica y no podemos saber si el paciente está mejorando o empeorando, ya que no podemos explorarle neurológicamente. Si el paciente está despierto, pero por ejemplo está somnoliento, por su presión intracraneal aumentada, y si disminuye o aumenta su somnolencia, podemos ver si nuestras medidas están siendo eficaces. Una vez que le sedamos y relajamos, tenemos que tener un sensor que nos oriente a si debemos avanzar en las medidas antihipertensión intracraneal. ¿Qué hacemos? Lo primero, siguiente escalón, dar un diurético osmótico. ¿Por qué damos esto? Si al cerebro llega una sangre hiperosmolar, por una ley que tiende a equilibrar la cantidad de osmolaridad entre dos líquidos en contacto, el cerebro digamos que se va a secar, va a eliminar el agua que le sobra para equilibrar su osmolaridad a la de la sangre, a la del torrente sanguíneo. De este modo, al secarse un poco el cerebro, la presión intracraneal disminuye el contenido en agua intracraneal. Estas medidas son de un nivel más avanzado que el elevar el cabecero o sedorelajar, porque el paciente al elevar la osmolaridad sanguínea puede tener complicaciones a nivel renal o a otros niveles, y es decir, no se puede sobrepasar una cierta osmolaridad en sangre. Este tipo de medidas se puede hacer o con manitol, que es un diurético osmótico, o con suero salino hipertónico. Cualquiera de los dos nos valdrían. Si aún así vemos que nuestra presión intracraneal permanece elevada, normalmente tenemos un rango de hasta 20 milímetros de mercurio, lo que se considera aceptable. Si está por encima de 20 milímetros de mercurio, pasamos a hiperventilar al paciente. ¿Por qué hiperventilamos? El CO2 es vasodilatador cerebral. Si tenemos las venas dilatadas, tendremos más contenido en sangre y más presión intracraneal. Por tanto, lo que nos interesa es lo contrario, vaciar, digamos, el cráneo de la mayor cantidad de elementos posibles. Si vasoconstreñimos, tendremos el cerebro con menos cantidad de sangre y la presión intracraneal bajará. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la mayor cantidad de CO2 de forma segura para el paciente. Esto se consigue con una hiperventilación moderada. También puede tener otro tipo de efectos secundarios a nivel sistémico, por eso se considera de un nivel superior al resto de las medidas. Las siguientes medidas son más agresivas. La hipotermia, tener al paciente por debajo de 35 grados, consigue relajar el metabolismo cerebral y en general baja la presión intracraneal. Sería una medida bastante agresiva, ya que se alteran un montón de sistemas enzimáticos, etc. Después tenemos el coma barbitúrico. El coma barbitúrico se monitoriza con un electroencefalograma. Las ondas se aplanan. Tenemos un electroencefalograma mucho más plano del de una persona en una situación normal. Tiene muchos más efectos secundarios que el resto de las medidas y se hace en momentos ya en cual la presión intracraneal sea refractaria a todo tipo de tratamientos. Otra medida que también se puede realizar es quitar el cráneo. El cerebro se daña por la gran presión intracraneal que impide que la sangre llegue correctamente a los vasos, ya que la presión intracraneal supera
a la fuerza que tiene el corazón, digamos, para impulsar la sangre a las neuronas y a todas las células cerebrales. Este cerebro se ve comprimido por el cráneo. Una medida que podemos hacer es quitar la parte de cráneo que está encima de la lesión, o si no hay lesión cerebral, pues quitamos simplemente un hemicráneo, de modo que el cerebro pueda expandirse y la presión craneal disminuya. Esta medida es bastante agresiva, hay que someter al paciente a intervención quirúrgica que puede dar un montón de complicaciones, por tanto se hace también cuando la presión intracraneal es muy refractaria. Últimamente está en controversia cuándo se debe hacer una cranotomía descomprensiva, porque se ha pensado que no tiene tantos efectos secundarios como igual el coma barbitúrico, etc. Pero en general se acepta que suelen ser medidas de muy último nivel. Si tenemos en cuenta las opciones que nos ofrece la pregunta que estamos tratando, la pregunta número 8, todas son correctas, todas son medidas que en un momento dado se pueden realizar en un paciente que no responde a otro tipo de soluciones. Pero la pregunta número 4 nos dice que lo que tenemos que hacer es aumentar el CO2. Eso no sería correcto, lo que tenemos que hacer es disminuirlo. Por tanto, esa sería la opción incorrecta.